Nos acomodamos cada uno en su lugar. ¿Sí? Mentira que era nuevo. Y vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, disculpen que se me hizo tarde, pero no me alcanza últimamente la vida para todo lo que tengo que hacer. Pero bueno, igual nos vamos a recuperar. Empezamos entonces con la unidad número 4. Hacia el final de la clase les voy a dar algunos adelantos de cuáles son las características para obtener el parcial para que puedan bajar un poco el nivel de ansiedad. ¿Sí? No, hacia el final de la clase. Te lo digo ahora. En realidad, el parcial está compuesto por 30 ítems. Bien. Vamos a 30 ítems, no son preguntas de desarrollo, son preguntas. En algunos casos son de múltiple opción, o sea que ustedes tienen que seleccionar la opción correcta entre varias posibles. No, para lo cual tienen que leer todas las consignas, tienen que leer atentamente las consignas. Digamos, otras preguntas son de justificación, o sea, hay una frase que puede ser verdadera o falsa. Si ustedes consideran que es falsa, tienen que justificarla y, digamos, expresar correctamente la frase. No cambiando una palabra, es decir, no por sí o sí por no, sino escribiendo la sentencia que sea correcta. Es todo muy breve, eso, digamos, si lo quieren claro, con un renglón y medio ya lo resolvieron. ¿Está? Otro tipo de consignas que tiene el parcial son de completar, por ejemplo, hay una definición que corresponde a un concepto. ¿Sí? Entonces ustedes leen la definición y ponen el concepto al que hace referencia. ¿Sí? O una descripción que corresponde a una función y ustedes completan. Básicamente es así. ¿Ok? Entonces, múltiple opción, justificación de verdadero o falso, sí, completar. ¿Ok? Bien. Sencillito, son 30 opciones. No tomamos penalización por contestar mal. ¿Qué quieren? ¿Que les ponga maíz para que se arrodillen también? No. Y el aprobado es el 50% de las preguntas. ¿Ok? Bien. ¿Listo? Empezamos con la unidad 4. Imágenes no, Imágenes. No, este no tiene imagen. Bueno, a ver. Tranquilos, empezamos con la unidad 4. La unidad 4 la vamos a desarrollar todo lo que podamos hoy y la siguiente clase, digamos, que es el último encuentro que vamos a tener, vamos a dividir el tiempo, el recuperatorio para aquellos que tengan que dar el recuperatorio y el resto del tiempo para dar clases, porque no vamos a terminar todo. ¿Ok? Bien. A ver, la unidad 4, ¿sí? Es una unidad que toma como tema central, ¿sí? Como tema principal, la actividad psíquica superior. ¿Sí? Bueno. Entonces, para entender lo que es la actividad psíquica superior, diríamos, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, justamente caracterizar en términos, diríamos, de comparación, lo que es la actividad psíquica elemental, por un lado, y lo que es la actividad psíquica superior, por el otro. ¿Sí? Bien. Una vez que hacemos eso, vamos a decir cuáles son, diríamos, las manifestaciones, digamos, que tiene la actividad superior. ¿Sí? ¿Cómo se expresa la actividad superior? A través, digamos, de qué manifestaciones. ¿Sí? Bien. Después lo que vamos a ver es, vamos a ver algunas características,
¿sí?, de la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque la corteza cerebral justamente es la estructura, digamos, a partir de la cual es posible estas actividades superiores que vamos a describir, ¿sí? Vamos a ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las características diferenciales entre el hombre y el animal? Que habíamos dicho que una de las características era mayor desarrollo del encéfalo. Bueno, dentro del encéfalo, entre otras estructuras, la que más se desarrolla es la corteza cerebral. ¿Por qué la corteza cerebral? Porque es justamente, digamos, el asiento físico, digamos, a partir del cual se pueden expresar o son posibles estas funciones superiores, ¿sí? Y diríamos, vamos a ver hacia el final de la unidad, no en esta clase, sino en la clase siguiente, algunos de los trastornos neuropsicológicos del aprendizaje que están en conexión con estas funciones superiores. Bueno, este es un poco el plan que vamos a seguir, ¿sí? Bien. Recordemos, digamos, algunos conceptos, ¿sí? Bueno. Vieron que nosotros permanentemente estamos haciendo, digamos, una comparación entre lo que es el comportamiento animal y el comportamiento humano, a partir del cual sacamos diferencias, ¿sí? Las vamos explicando desde la perspectiva neuropsicológica y psicobiológica que tiene nuestra asignatura. Bueno, si nosotros, por ejemplo, pensamos... pero yo tengo acá esto para que... Perdón. Sí, no me había dado cuenta. Solucionamos. Recordemos esto, el comportamiento animal está determinado ¿por qué? Por motivaciones biológicas fundamentalmente, ¿sí? Que están al servicio de la supervivencia, ¿sí? Bien. El comportamiento humano, contrariamente, está determinado por motivaciones biológicas inicialmente, pero después se le suman motivaciones superiores. ¿Ok? ¿Por qué? Por estar acá hoy tomando una clase está vinculado a un proyecto de vida que ustedes tienen para adelante. ¿Sí? Bien. El comportamiento animal está regulado por las condiciones o por las impresiones del entorno. Sí. Por ejemplo, cuando cae el día, las aves, ¿qué es lo que hacen? Van a sus nidos o a los árboles, ¿sí? Los que han viajado a la cordillera vieron que los chivos cuando baja el sol, digamos, bajan de la montaña, es decir, son impresiones del ambiente, es decir, están reguladas por las condiciones del ambiente. En cambio, los comportamientos humanos
están regulados por las impresiones del ambiente, pero fundamentalmente por los signos, ¿sí? ¿Sí? Están regulados fundamentalmente por los signos que nos permiten, digamos, anticipar el comportamiento, ¿sí? A ver, yo cuando salí de mi casa hoy, esta mañana, me abrigué, sin tener frío. Ahora me desabrigué porque acá hace calor. ¿Por qué me abrigué sin tener frío? Porque mi casa estaba calentito. Porque yo sabía, porque había leído, digamos, la información meteorológica y sabía que iba a ser un día frío, ¿sí? Yo no necesito sacar la mano afuera para saber la temperatura, y entonces empiezo a temblar y entonces me abrigo. Directamente, el pronóstico me está indicando, diríamos, que mi comportamiento, cómo tengo que orientar mi comportamiento. Les pongo otro ejemplo. Seguramente les ha pasado alguna vez, ustedes se levantan, ¿sí?, a una hora equivocada porque pusieron el reloj mal, ¿sí? Y uno va en contra de todo lo que le indica la realidad. Yo, por ejemplo, una vez llegué a mis hijas a la escuela a las 6:30 de la mañana, ¿sí? Y yo dije, qué raro, no hay nadie en la calle, ¿cómo puede ser? Digamos, ¿no? Bueno, porque la cabeza mía decía, no, si el reloj está bien. Entonces no importaba que estuviera oscuro, ¿no? Porque mi cabeza funcionaba con el signo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien. El comportamiento animal, diríamos, básicamente lo que acumula es la experiencia individual, y el comportamiento humano, además de la experiencia individual, le sumamos ¿cuál experiencia? La experiencia acumulada a través de la cultura. ¿Estamos con esto? Bien. Entonces, vamos a decir entonces que la actividad superior. Hola, Juan. Entonces vamos a decir esto, que la actividad superior está doblado. Bueno, que la actividad superior es una capacidad o una actividad exclusivamente humana, con estas características que dijimos recién, ¿sí? Es una capacidad o una habilidad exclusivamente humana, ¿sí? Son habilidades o capacidades que no son innatas, sino que se van, diríamos, adquiriendo, ¿sí?, en el transcurso de la ontogenia o del desarrollo individual de cada sujeto, en contexto con la cultura, ¿sí? Y esta actividad superior se apoya, ¿sí?, sobre lo que son los dispositivos básicos del aprendizaje, que vimos en la clase pasada. Es decir, para desarrollar estas funciones superiores, que ahora vamos a ver cuáles son, necesitamos como base los dispositivos básicos del aprendizaje, ¿sí? Es decir, la atención, que es por donde ingresa la información, la memoria, que nos permite codificar la experiencia, ¿sí?, fundamentalmente. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son estos tipos de actividades superiores, ¿sí?, que podemos distinguir? Bueno, son tres. Básicamente, lo que son las praxias, de una tiza, las praxias, las noxias. ¿Alguno tiene en el bolsillo de esas que se van sacando ustedes? Bueno. Es grande. Yo tengo guardapolvo. Y las noxias. Praxias, noxias. Las praxias, las noxias y el lenguaje, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros los humanos tenemos una característica que es la mano versátil? ¿Vieron? Muchas gracias. Praxias, noxias y lenguaje. Bueno, los humanos tenemos una característica que es la mano versátil, ¿sí?
que lo que nos permite es la oposición índice-pulgar, a partir de la cual es posible un montón de actividades, como cortar, coser, cortar con la tijera, en fin, un montón de cosas que atamos los cordones. Bien. Las praxias básicamente sí se refieren a secuencias o cadenas de movimientos que son aprendidos, ¿sí? Sobre la base de esta posibilidad biológica que tenemos de oposición índice-pulgar, ¿sí? Entonces son secuencias de movimientos aprendidos, ¿sí? Bueno, tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, ustedes ahora están utilizando una praxia compleja, que es la de ¿cuál? La escritura, ¿no es cierto? Es una praxia compleja que nos ha llevado muchos años de la vida poder aprenderla, ¿sí? En este momento la escritura es automática, ¿sí? Entonces lo que ustedes hacen es una transcodificación, digamos, del estímulo, gracias Juan, del estímulo auditivo, ¿sí? a lo motor, ¿ok? En una cinesia que marca toda una continuidad, pero eso es una praxia compleja, llevó muchos años, ¿sí? Ahí fíjense, tenemos una imagen que muestra, digamos, a una bailarina que está haciendo ballet, ¿sí? Clásico aparentemente, está entrenando. Eso también es una praxia compleja, ¿sí? Ustedes saben que el dominio de la danza en cualquiera de sus estilos lleva muchos años de aprendizaje, ¿ok? Bien. Muchos ejemplos más podemos poner, todo lo que son, digamos, los movimientos en el deporte, ¿no? El que nada, el que juega al tenis, diríamos, son diferentes movimientos. Tenemos que decir que hay praxias que son comunes a todos nosotros, que son las más comunes, y hay otras que son especializadas, que dependen con lo que uno decide aprender, ¿sí? En la vida, ¿ok? Las praxias tienen claro entonces que son funciones superiores humanas. Digamos, uno nunca ve a un, digamos, animal escribiendo, ¿sí? O jugando al tenis, ¿sí? Bueno, puede ser a veces, ¿no? Jugando al fútbol, ¿tá? En todo caso, lo que uno ve en el circo son entrenamientos, diríamos, de animales, pero sobre la base de lo que son sus características innatas o más salientes. ¿Tá? Dale. Gracias. Esto es lo que tienen que tomar ellos. Ah, listo. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Ahora, las praxias se organizan, diríamos, ¿y qué pasa? Se pueden perder en algún momento de la vida. Entonces, dejan de ser praxias y se llaman apraxias, ¿sí? Las apraxias en general no ocurren, digamos, las apraxias tienen que ver con patología. Básicamente se producen apraxias por lesiones en el sistema nervioso, ¿sí? Por desorganización de las praxias, por lesiones en el sistema nervioso. En general, nosotros no las observamos, son casos neurológicos, por ejemplo, por un ACV, ¿sí? Puede ser por un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Y lo que sí observamos generalmente nosotros son las dispraxias. Las dispraxias es lo que básicamente describimos como una cierta torpeza motora, ¿sí? En la realización de algunas actividades. Vieron que hay personas que son súper hábiles, digamos, con las manos, digamos, con los pies, les salen muy bien todos los deportes, las manualidades, y hay otras personas, entre las cuales me incluyo, que somos torpes, digamos, no por más que tengamos un propósito, diríamos, una voluntad positiva. Estas son las dispraxias. ¿Está? Bien. ¿Está claro esto? Bien. Ahora vamos a otro concepto, otra función. Bueno. Otra de las funciones son esta es la primera, lo que se llaman noxias.
son las noxias? Bueno, las noxias, digamos, son funciones superiores que nos permiten hacer un reconocimiento, ¿sí? Un reconocimiento o una interpretación de la información sensorial. ¿Sí? Bien. Las noxias, entonces, son funciones que nos permiten hacer un reconocimiento de la información sensorial. ¿Sí? ¿Qué ven ahí en la ilustración? Botellas de agua, no agua, porque el agua en sí, digamos, siempre está contenida en algo. ¿Ok? Bien. Supónganse que yo ahora les digo a ustedes. ¿Qué canté? Muy bien, canté el arroz con leche. Eso es una noxia auditiva. Esto es una noxia visual, porque me permite reconocer un objeto. ¿Sí? Bien. Yo les digo ahora que todos ustedes toquen la parte de abajo de la tabla, digamos, que sostienen los cuadernos donde están escribiendo. Bueno, deben haber tenido una impresión de tipo táctil. ¿Sí? Algunos habrán encontrado chicles, escuché, pero básicamente, ¿qué sintieron? ¿Una superficie lisa o una superficie rugosa? Rugosa y áspera. Eso es una noxia, ¿sí? Táctil, ¿sí? A ver, supongamos que yo en este momento corto un paquete, digamos, de café Cabrales de violeta, del que es caro, ¿sí? ¿Ah? Y nosotros inspiramos, todos juntos. ¿Qué sentimos? El olor al café, eso es una noxia, ¿sí? Olfatoria. Entonces, es un reconocimiento de la información sensorial. Sí, ¿qué me querés decir? Ese reconocimiento tengo que tener un conocimiento previo. Ahí vamos. Fíjense lo que dice acá. Entonces, es una función que supone una organización conjunta de la memoria y del lenguaje. ¿Por qué? Porque para que yo pueda, por ejemplo, darme cuenta que estos son botellas que contienen agua, debo tener que haber visto muchas botellas que contienen cosas, agua, vino, jugo, gaseosa, ¿sí? Qué sé yo, elementos de limpieza. Entonces, eso tiene que ver con la experiencia que se acumula en la memoria, ¿ok? ¿Cuál memoria? En este caso sería una memoria semántica. Miren, le estoy recordando el parcial, ¿sí? Bien. Pero al mismo tiempo, ¿qué necesito? Necesito el lenguaje para poder expresarlas, ¿no? Porque yo puedo reconocer algo, ¿sí? Pero si no dispongo del lenguaje no lo puedo nombrar, ¿sí? Entonces las noxias, digamos, están vinculadas a la interpretación de la información sensorial, ¿sí? Digamos, ¿y cómo se forman las noxias? En función de la experiencia, ¿sí? Y en función de los datos de la memoria. ¿Está? Bien. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, vamos a poner a las noxias. Cuando hay un defecto en las noxias, aparece lo que son las agnosias. ¿Sí? Las agnosias son la dificultad o la imposibilidad de interpretar la información sensorial. En ausencia, esto les va a sonar raro, pero no es tan difícil, en ausencia de déficit sensorial primario. Dificultad para interpretar la información sensorial en ausencia de déficit sensorial primario. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. Sí. ¿Cómo pasa con los sordos que no escuchamos? ¿Tenemos una diagnosia? A ver, déjame que piense la pregunta. No. ¿Una discapacidad? No, es una... a ver, ellos, diríamos, no disponen de noxias auditivas. Claro, nunca ¿Sí? tuvieron. Las noxias auditivas en este momento están siendo interpretadas y estamos haciendo como un pasaje, diríamos, ¿no? De lo que es la información auditiva,
¿sí?, a lo que es la información, digamos, del lenguaje de señas, que es visual y motora. Estamos como tomando un atajo, un camino. ¿Ok? Bien la pregunta. Bien. ¿Se entendió? Bueno, entonces yo estaba en ausencia de déficit sensorial primario. Quiere decir, y esto lo van a entender después cuando veamos corteza cerebral, que en el caso de las agnosias, la información llega bien a la corteza cerebral, ¿sí?, a las áreas primarias. Pero hay unas áreas que son las secundarias que están dañadas y entonces no pueden hacer el trabajo de interpretación, ¿sí? Bueno, las agnosias también se observan en el plano de la patología neurológica, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hay que son efectos de lesiones cerebrales, por ejemplo, de traumatismos cranioencefálicos, de tumores, como por ejemplo, hay agnosias visuales, ¿sí?, donde no se puede nombrar el objeto. Por ejemplo, supongamos que yo les mostrara esto mismo, ¿no?, las botellas. Sí, digamos, el paciente puede decir, es un recipiente que sirve para contener líquido, pero no puede decir botella, ¿sí? Eso es una agnosia visual, ¿sí? Hay un tipo de patología que se llama prosopagnosia, donde la persona no puede reconocer rostros. Fíjense que para nosotros los humanos la posibilidad de reconocer rostros es fundamental para la vida social, porque en la medida en que vemos un rostro realizamos una serie de discriminaciones muy rápidas. Primero, saber si es varón o mujer, ¿sí?, en términos generales, ¿no? A veces, bueno, saber si es varón o mujer, ¿sí? Bueno, saber, digamos, si es adulto, es joven o es niño o es viejo, ¿sí? Bueno, pero en términos generales son categorías que utilizamos, ¿sí? Saber si es una persona conocida o una persona desconocida, ¿ok? Bien, todas esas funciones, y cuando hay esta agnosia del reconocimiento del rostro, se pierden, y es muy dramático para la vida, digamos, ¿no? Entonces la persona reconoce a través de otra información, por ejemplo la auditiva. A través de la voz puede saber si se trata de un hombre o de una mujer, si es la voz de un niño o de una persona adulta, si es la voz de una persona conocida o de una persona desconocida. ¿Ok? Bien. Profe, ¿la dislexia tiene que ver con una agnosia visual? No. La dislexia lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Es uno de los trastornos neuropsicológicos del aprendizaje. Pero no es por un problema, digamos, de codificación de la información. Lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Y el que no reconoce los colores? El que no reconoce los colores puede ser un tipo de agnosia, ¿sí? Bien. Y vamos al tercero, el más importante, que vamos a trabajar ahora. Otra, digamos, de las funciones superiores que tenemos es el lenguaje, al cual estamos apelando ahora, ¿sí? Al lenguaje. Bueno. ¿Qué decimos del lenguaje? En principio que es una función superior, ¿sí?, que está vinculada a dos funciones principales. ¿Cuáles? La comunicación, ¿sí?, pero también el pensamiento. Si el lenguaje sirve no solamente para comunicarme, yo con ustedes conmigo, sino que también es un elemento del pensamiento, ¿sí? En la medida que nosotros disponemos de lenguaje, podemos pensar. En la medida en que tenemos menos lenguaje, pensamos, digamos, con cierta restricción. ¿Ok? Bien. El lenguaje se apoya sobre estructuras cerebrales que son específicas, y acá diríamos, recuperamos la idea de que la organización, digamos, cerebral humana tiene estructuras específicas, que vamos a ver cuáles son, que permiten que sea posible el lenguaje. Y si no tuviéramos estas estructuras no podríamos hablar. Pero también es verdad que tampoco podríamos hablar si no estamos, diríamos, sujetos a experiencia lingüística. Quiere decir que si nosotros, esto, digamos, tendríamos que pensarlo de la siguiente manera. En indemnidad, o sea, con un sistema nervioso y órganos de los sentidos
conservados, sin daño, si no nos hablan, no vamos a hablar, digamos, porque necesitamos la estimulación lingüística para que estas zonas del lenguaje empiecen, diríamos, como a formatearse, para utilizar un lenguaje actual, ¿no? Si no, diríamos, no corre ningún programa, si no tenemos la experiencia lingüística. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es el lenguaje? Es una función superior vinculada a la comunicación y al pensamiento que se apoya, digamos, sobre zonas específicas. ¿Sí? Bueno, las patologías del lenguaje son múltiples. ¿Sí? Cuando veamos trastornos del aprendizaje vamos a ver algunas. ¿Sí? Pero básicamente las más graves son las que se llaman afasias, que sería el tercer grupo, ¿no? Bueno, las afasias, digamos, son las patologías más graves del lenguaje y básicamente se refieren a la pérdida de esta capacidad de producir lenguaje y de comprender el lenguaje. ¿Sí? Producir el lenguaje y comprender el lenguaje. ¿Sí? Hay básicamente, son estos dos grupos. Afásicos que tienen dificultad en producir el lenguaje y otros afásicos que tienen dificultad en comprender el lenguaje. También las afasias se producen por lesiones cerebrales, ¿sí? ACVs, traumatismos craneoencefálicos, ¿sí? Tumores, en fin, son patologías neurológicas. ¿Okay? Y en algunos casos hay manifestaciones afásicas en personas mayores que están cursando procesos de demencia. ¿Sí? El lenguaje se empieza a desorganizar. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, el que más nos va a interesar, ¿qué desea? No deseo yo nada. Dale. Cuando el chico pasa determinada edad, sí, cuando es el problema, ¿puede ser alguna idea que ver con una cosa? Ahora te contesto, pero en función de género no puedo hacer más de una cosa al mismo tiempo. Ya lo sabíamos, antes que me lo diga. Sí, pero Si es de género no puede hacer más de otra sala. ¿Tengo grabado ahora o quedó grabado? Vieron que yo me autocargo. Está buena esa. Bueno, te respondo. Eso. Ahí está. Eso puede ser una manifestación de un trastorno disléxico. ¿Sí? Porque, digamos, me estoy adelantando, pero la base, digamos, de la dislexia estaría en la falta de discriminación fonológica. ¿Sí? En la falta de habilidad de la discriminación fonológica. ¿Sí? Que se traslada, digamos, al plano, diríamos, espacial, digamos, de la presentación de las letras. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Okay? Bueno, vamos a enfocar básicamente la función superior que más nos interesa de estas tres, que es el lenguaje. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. El lenguaje, digamos, es un tema apasionante. ¿Sí? A mí siempre me ha interesado. ¿Sí? Bueno. Que puede ser estudiado desde muchos puntos de vista. Básicamente nosotros hemos seleccionado dos de esos puntos de vista. Vamos a hacer una introducción al lenguaje desde el punto de vista lingüístico y vamos a hacer, digamos, una caracterización del lenguaje desde el punto de vista neuropsicológico. ¿Está bien? Una introducción al lenguaje desde el punto de vista lingüístico y una caracterización del lenguaje desde el punto de vista neuropsicológico. ¿Ok? Bien. A ver,
referencia, diríamos, ¿no? Este señor que tienen ahí, que se ve, bueno, es Ferdinando Saussure, ¿sí? Bueno, Ferdinando Saussure fue un lingüista, ¿sí? Que en el año 1922, sus estudiantes publicaron, digamos, hicieron una publicación que tomó el nombre de Curso de Lingüística General. ¿Sí? Bueno. Ferdinando Saussure lo que hizo fue sentar la base de lo que es la lingüística moderna. ¿Okay? A partir de Saussure, muchísimos lingüistas, digamos, pero que fueron agregando diferentes cosas, cambiando, pero esto lo que les voy a dar yo es como la base a partir de la cual ustedes pueden entender todo lo que viene después. ¿Sí? ¿Qué dijo Saussure? Bueno, Saussure dijo que el lenguaje es un sistema de signos. ¿Sí? El lenguaje es un sistema de signos que sirve para expresar ideas, ¿sí? Y que estas ideas tienen un significado. ¿Está? Es un sistema de signos que sirven para expresar ideas y que estas ideas tienen un significado. ¿Estarían de acuerdo con Saussure? ¿Sí? Bueno, yo en esta clase estoy apelando al lenguaje. ¿Para qué? Para expresar ideas en torno a qué? A un tema. ¿Sí? Y más o menos, a medida que yo voy hablando y que voy desarrollando la clase, empiezan a tener ustedes un significado de lo que yo voy diciendo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, es un sistema de signos que sirve para expresar ideas que tienen un significado. Bien, ahora, si yo digo que el lenguaje es un sistema de signos, lo primero que tengo que hacer después de decir eso es decir, bueno, ¿pero qué es un signo? Vieron que yo hace un rato les decía que el comportamiento humano, como función superior, estaba regulado por los signos. ¿Se acuerdan de eso? En cambio, lo del animal por las impresiones naturales. Bien. El lenguaje es un sistema de signos. ¿Qué es un signo? Bueno, Saussure va a decir que el signo lingüístico es una entidad, ¿sí?, que está compuesta o que está integrada por dos aspectos: el aspecto significante y el aspecto significado. Significante y significado. Acá, significante y significado en una especie está encerrado en un círculo, no en un círculo. Lo que les quiero decir que esta imagen lo que representa que el signo lingüístico es una entidad, una unidad que tiene dos partes, el significante y el significado. Vamos a tratar de entender lo que es el significante y lo que es el significado, ¿sí? A ver. El significante del signo lingüístico está vinculado, está relacionado con el aspecto material del signo. ¿Sí? Está relacionado con el aspecto material del signo. ¿Sí? Un bostezo por ahí. No. ¿Qué quiere decir aspecto material del signo? ¿Sí? A ver, en el lenguaje oral, ¿sí?, en la oralidad, cuando yo pronuncio una palabra, pongamos la palabra café. Ahora, cuando yo pronuncio la palabra café, ¿sí?, ustedes la escuchan y esa sonoridad tiene, digamos, como una permanencia que es breve y que es evanescente. ¿Está? Digamos, aparece, ¿sí?, y de repente deja de estar. Entonces, el aspecto significante de la oralidad está vinculado al sonido de la palabra,
¿sí? Que tiene esta característica de que es fugaz y de que es evanescente. ¿Por qué? Porque después a esa palabra le sigue otra que tiene la misma característica, es fugaz y es evanescente, ¿sí? Yo puedo decir, el café estaba muy rico. Entonces, fíjense, fueron corriéndose, tic, 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 diferentes palabras, el aspecto significante del signo. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Está vinculado a la sonoridad de la palabra. Y en el lenguaje oral, en el lenguaje escrito, ¿cuál será el significante? Bueno, el significante justamente es esto. Es la letra escrita. Tiene que ver, digamos, con la huella material, digamos, a través de la letra, que se deja sobre algún lugar. ¿Ok? Ese es el aspecto significante. ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Y el significado cuál es? Bueno, el significado es el concepto al cual se refiere el significante. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo, si yo digo la palabra, a ver, bueno, mesa, ¿cuál es mesa es el significado. ¿Y el significado cuál es? Que es un mueble, básicamente, digamos, claro, que es un mueble sobre el que se apoyan cosas y sirve para reunir, bueno, no sé qué definición tendrá la palabra mesa, pero básicamente es un mueble, ¿está? Eso es, claro, es el concepto al que alude, ¿sí? Bueno. Sí. La cultura es visual. El problema, a mí me parece que con la cuestión, digamos, de las personas sordas, ¿sí?, es que hay palabras que no tienen un referente concreto. ¿Está bien? Claro. No, hay palabras que no tienen un referente concreto. Porque, por ejemplo, una botella, ¿sí?, yo puedo mostrar una botella de diferentes formas, colores, tamaños, en definitiva sigue siendo una botella, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para representar, diríamos, vos me lo vas a decir, ¿no? ¿Cómo hago para representar una palabra con una imagen o una interpretación de lengua de señas, como por ejemplo sublime? Los significados o sinónimos de otras palabras para hacer referencia a eso. ¿Qué me dice? ¿Qué me entendió? ¿Cómo le podés interpretar el sublime? Bueno, ¿ven? Este es el tema. Cuando el caso de, digamos, las personas sordas, la dificultad está en esto, digamos, ¿no? En poder apropiarse de significados, de palabras que no tienen un referente empírico concreto. Yo puedo mostrar una botella y sí, pero lo sublime, ¿sí? En realidad ahí el intérprete lo que hace es trabajar con una cierta cantidad de sinónimos hasta que ellos logren construir el concepto. Bueno, hagámoslo. Pero bueno, es todo un trabajo, diríamos, ¿no? Como que incluso a nosotros mismos, si tuviéramos que definir la palabra sublime, todos la entendemos, digamos, ¿no? Digamos. Pero sería algo así como una exaltación del espíritu, ¿no es cierto? Algo sublime es una exaltación del espíritu. Lo mismo. Que a la persona que oye también tiene que ir construyéndolo, porque tampoco hay algo que lo represente. El tema es que el oyente se acostumbre a oírlo y a entenderlo en un contexto. Ahora, esperad un poquito. El tema es que el sordo en su lengua de señas tiene esa palabra, quizás no es sublime, pero sí tiene esa palabra. La duda mía es con las personas que no ven.
con los ciegos, ¿cómo hacen esta construcción, por ejemplo? Porque no me ha tocado trabajar con ciegos que no ven, pero ¿cómo construyen, por ejemplo, esto en un cuento, cuando uno cuenta un cuento común de Caperucita y el Lobo, si no tienen la imagen mental? Esa es la duda que siempre me cuesta Ahí le das la referencia, cuando decís la Caperucita y le das la referencia que es una mujer, cómo está vestida y todo eso, el lobo, cómo es que es un animal que tiene, y le das toda la explicación. Yo tengo a mi papá que es ciego. Bueno, eso siempre me intrigó. A los 3 años se quedó ciego de enfermedad genética. Y películas, todo, nosotros, yo como hija le digo contando, y él se imagina, o sea, él sabe, no tiene los mismos problemas que ellos. Pero O sea, él antes veía. no sabía, él no pudo Bien. A ver, esto es un tema apasionante que no tenemos lamentablemente tiempo, digamos, para desarrollarlo, pero fundamentalmente lo que tenemos que pensar es que cuando hay una persona que tiene donde hay una vía de entrada de la información que está dañada, que está lesionada, digamos, lo que hay son vías compensatorias, ¿sí?, para la entrada de la información, y hay que hacer un trabajo adicional. Y no es lo mismo, digamos, una persona que en algún momento de su vida pudo ver y después quedó ciega, que una persona que nació ciega, ¿sí? Es otra la construcción que hay que hacer, porque, ¿sí? Yo tenía una compañera ciega de nacimiento y, por ejemplo, en geografía, ella un día preguntó qué forma tenían las provincias. La profesora se tomaba la molestia que acá se quedaba y llevar material en concreto, fichas de madera, para que ella pudiese imaginar y construir simbólicamente lo que para nosotros es trazar en un mapa. Ella era ciega de nacimiento, se recibió en periodista deportivo, pero ella transitó siempre por esto de construir significados sin haber visto nunca. Sí, perfecto. Está perfecto el ejemplo que vos ponés, ¿no? De hecho, fíjense que hay algunos juegos didácticos donde está el mapa por lo menos yo lo he visto en las ferias, el mapa de Argentina, donde las provincias están cortadas en madera y se encastran todas en la forma, ¿no?, del país. Sí. Mi mamá es profesora de ciego y ella en realidad todo lo que sea, por ejemplo, en la parte visual, así como a los sordomudos se le trata de explicar de otra forma, a los ciegos se le hace todo en relieve, o sea, un lobo se le hace un lobo chiquitito, desde chiquitos, ya cuando son ciegos. Claro, Lo que estamos viendo nosotros también, vienen dos carpetas, que mi papá estudió acá en el colegio también, y tienen dos carpetas que son todos en los relieves y al costado te dicen... Claro, porque lo táctil... Pero hay una cosa que no se puede explicar, que son los colores. Los colores es solo por asociación. En el caso de los ciegos el problema más va por los colores que lo otro, porque lo otro todo se puede explicar. El tema de los colores es la asociación. El cielo azul, la planta es rosa y lo asocias con una cosa igual que la rosa, pero no... Por asociación, pero no, claro, porque no hay una experiencia sensible de haber registrado el color. Porque una persona que ve y queda ciega, puede decir, uy, mirá esta violeta de los Alpes roja que traje. Ya sabe lo que es el rojo y la puede representar. Pero bueno, en el caso del ciego, las experiencias principales son la táctil, ¿sí?, y la auditiva. ¿Ok? Que reemplazan a lo visual. Es más, digamos, están mucho más desarrolladas que nosotros, digamos, ¿no es cierto? Y pueden escuchar y darse cuenta de cosas que nosotros no estamos viendo nada. ¿Ok? Bien, seguimos. ¿Quedó claro lo que es el significante y el significado? Tiene que se me narcotizó la pantalla. Bueno. Entonces, el significante es el aspecto material y el significado es el concepto al que hago de sí. ¿Ok? Wow. El lenguaje, digamos, en tanto sistema de signos, tiene tres características, que son, que es arbitrario, que es convencional y que es solidario. Vamos a explicar cada una de ellas. Bueno, arbitrario quiere decir que no hay ninguna razón de necesidad para que una palabra signifique algo. Y esto quiere decir que yo puedo, digamos,
utilizar una palabra para referirme a un objeto, pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, esto es una tiza. Ahora, yo podría cambiarle el nombre a esto y decir que esto es, por ejemplo, qué sé yo, que es un termo. ¿Existe esa posibilidad? Sí existe. O sea, esa posibilidad existe. ¿Okay? De hecho, por ejemplo, pero a ver, por ahí puede ver cuando todos asocian una tapita a una taza. Eso es otra cosa. Yo lo que les quiero plantear es lo siguiente. Arbitrario quiere decir que la relación entre el significante y el significado está puesta artificialmente. ¿Sí? Bueno, eso es lo primero. Es como cuando le dicen tutú y después hay que enseñarle que no era tutú y que era otro. Eso en realidad es... Pero todos entendemos que tutú también es auto. Sí, más o menos, pero no exactamente. Ahora, claro, si no lo hacen menos. Entonces, a ver, vuelvo a decir, el hecho, fíjense esto, en los diferentes idiomas hay palabras distintas para designar a los mismos objetos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No? En los idiomas hay palabras distintas para designar a los mismos objetos. ¿Sí? En inglés gato es cat y en español es gato. Y sin embargo es el mismo gato. ¿Sí? Aunque no hablemos de gato porque... ¿Se queda claro eso? Bueno, arbitrario quiere decir que la relación entre significante y significado es artificial, eso está claro, pero al mismo tiempo es convencional. ¿Qué quiere decir que es convencional? Que en el conjunto de la comunidad lingüística a la que nosotros pertenecemos, acordamos en que a este objeto le vamos a llamar tiza. Y todos nos ponemos de acuerdo con eso. Y eso, diríamos, es la base de la posibilidad de que nos entendamos. ¿Sí? Porque si cada uno le da un significado diferente a una palabra, sería un diálogo de loco, qué sé yo, nadie entendería nada. ¿Sí? Entonces la convención es lo que permite el acuerdo social y que nos podamos entender. ¿Está bien? Y por el otro lado, diríamos, la otra característica que tiene es que el signo lingüístico es solidario. ¿Solidario qué quiere decir? Que para definir un signo, yo necesito utilizar otros signos. No lo puedo hacer con uno solo. ¿Sí? Si yo digo botella, para decir lo que es una botella tengo que decir que es un recipiente. Claro, y para decir que es un recipiente tengo que decir que es algo que sirve para contener. ¿Sí? Entonces fíjense que siempre tengo que ir recurriendo a un signo, otro signo, ¿está bien? Bien. Bueno, una cosita más. Entonces uno dice que hay dos dominios. El dominio individual, que se llama habla, que es un dominio individual. Yo, como usuario de la lengua española, ejecuto actos de habla a partir de los cuales, diríamos, pongo en juego el idioma, pongo en juego la lengua. Y hay un dominio social que es el de la lengua. ¿Sí? La lengua española no es propiedad mía, ni tuya, ni tuya, ni tuya, ni tuya, sino que es propiedad del conjunto. Y todos nos apropiamos de una parte de la lengua, pero no completamente. ¿Sí? Bien. Una última cosita respecto de este enfoque. El lenguaje tiene dos perspectivas, o digamos, en lo que es la dimensión, diríamos, en relación al tiempo, ¿no? En lo que es en el aquí y el ahora, en este momento, ¿sí? El lenguaje es más o menos estable, ¿sí? Pero si nosotros lo vemos esto sería una dimensión transversal, aquí y ahora, el lenguaje es más o menos estable. ¿Está? Bien. Pero si nosotros lo pensamos en la línea del tiempo, y acá ponemos 1950, y acá ponemos 2014, vamos a ver que el lenguaje es distinto. Si bien pertenece a la misma lengua, es distinto. ¿Por qué? Porque el lenguaje sirve para reflejar el tiempo, ¿sí? Y en ese sentido, diríamos, va creando palabras, expresiones, que describen el tiempo que va apareciendo. ¿Ok? Por ejemplo,
de archivo encriptado, ¿sí? Nadie hablaba de esto. ¿Por qué? Porque no teníamos un desarrollo informático. ¿Está? Nadie hablaba de mail, nadie hablaba de WhatsApp, ¿sí? De mensaje de voz, mensaje de texto. El que hablaba así de este tipo de enloqueció, está psicótico. Bueno, ahora no. Digamos, el lenguaje va reflejando el tiempo. ¿Está claro esto? Bien. ¿Vamos bien? No. Siempre la queja. Bien, vamos al lenguaje. Lenguaje desde el punto de vista neuropsicológico. Del lenguaje desde el punto de vista neuropsicológico. Vamos a decir que el lenguaje es. No voy a poder hablar más, ustedes van a estar felices. Bueno, seguimos. El humor está muy bien. Vamos a decir que desde el punto de vista quiero claro el enfoque lingüístico, ¿no? Esto es la base, la diferenciación entre significante y significado. Se me lo aprenden esto, por favor. Sí, señor. Bien. Para el final. No, para la vida. Para no, porque es fundamental esto. Todos los textos que hablan de lingüística hacen referencia a esto. Desde el punto de vista neuropsicológico, el lenguaje es una función cortical superior. ¿Cortical por qué? Porque tiene asiento en la corteza cerebral, ¿sí? Vinculada a la comunicación del pensamiento y está caracterizado por la habilidad para codificar, decodificar, interpretar, ¿sí?, los elementos sintácticos y semánticos del lenguaje. Y vamos a diferenciar, diríamos, dentro de lo que son los aspectos neuropsicológicos del lenguaje, 4 aspectos. ¿Sí? Espero. Ahí está escrito, textual. Los aspectos son el gestual, el prosódico, el semántico y el sintáctico. Bien. Bueno, a ver, el aspecto gestual del lenguaje, ¿sí?, está referido a los movimientos del cuerpo y las expresiones digamos, faciales, ¿sí?, que acompañan aquello que se dice. ¿Ok? Bueno, digamos, cuando uno habla, digamos, generalmente utiliza las manos, tiene expresiones en su cara que acompañan lo que se dice. A veces, digamos, la gestualidad, digamos, expresa, ¿sí?, más allá de lo que se está diciendo. ¿Sí? Supongamos esto, ¿no? Que ustedes me vieran a mí. ¿Qué entendieron? Yo no Estaba retando a alguien. que yo estaba en un punto enojado, ¿sí?, y estaba la gestualidad. Pero puede ser mucho más sutil, digamos, ¿no? Puede ser mucho más sutil. ¿Está? Bueno, ese es el aspecto gestual, los movimientos del cuerpo y las expresiones faciales.
La prosodia, ¿qué es la prosodia en el lenguaje? La prosodia está vinculada, diríamos, a la inflexión que se usa mientras se está hablando, al timbre de voz, ¿sí? La acentuación, y se ve fundamentalmente en la oralidad, ¿sí? Y lo que marca la prosodia es la intención, está vinculado a la intencionalidad y a la emoción de lo que se está planteando, ¿no? Yo les puedo decir, por ejemplo, a ver, pónganse que me dan esto, me traen un regalo, y yo digo, ¡qué bonito! ¿Está bien? Pero puede ser que yo diga lo mismo de otra manera y digo, ¡qué bonito! ¡Qué bonito es! ¿Ah? Yo digo, o sea, las palabras son las mismas. Pero ¿qué pasó? En el primer caso, es una expresión de qué? De alegría, de sorpresa, ¡qué bonito! El regalo que me trajiste, ¿no? Y otra cosa que yo diga, ¡qué bonito es! ¿Eso qué es? Es un reto, ¿sí? Eso es la prosodia, ¿sí? Yo solo se exageré para que me quede claro. Bueno, ¿se entendió? Entonces, tanto el aspecto gestual como el aspecto prosódico, lo que transmiten es información emocional, ¿sí? Serían como aspectos paralingüísticos del lenguaje, ¿no? A ver, si uno le habla a un perro y le dice barbaridades, pero en tono amable, el perro mueve la cola. Uno le puede decir, no, qué chiquito, que te voy a reventar. ¿Por qué? ¿A qué atiende? A la prosodia del lenguaje. ¿Sí? Vení, tú mira. El perro, ¿por qué? Por la prosodia. ¿Sí? Bien. Ahora, el aspecto semántico del lenguaje está referido a qué? Bueno, a el uso de los diferentes tipos de palabras, ¿sí? Y al significado que estas palabras tienen, ¿sí? Por ejemplo, si son sustantivos, si son adjetivos, si son adverbios, si son proposiciones. Básicamente, entonces, el aspecto semántico del lenguaje se refiere a esto, digamos, ¿no? A el significado de aquello que se dice, ¿sí? Y, digamos, el aspecto semántico del lenguaje siempre está en relación con la memoria semántica, ¿se acuerdan? Que es una memoria de largo plazo. En la medida que yo voy escuchando, que voy leyendo, estoy activando permanentemente significados, ¿sí? O sea, el aspecto semántico del lenguaje que me permite llevar a cabo la actividad, diríamos, de comprensión de aquello que escucho o de aquello que leo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Y después tenemos el aspecto sintáctico del lenguaje, que está referido a las reglas de combinación de las palabras para producir estructuras gramaticales correctas. ¿Sí? Sí. No sé si me va a salir así. Digo, el aspecto sintáctico está referido a las reglas de combinación de palabras para producir estructuras gramaticales correctas. ¿Cuál es la estructura básica? A ver. La oración, ¿de qué tiene que ver la oración? Sujeto y predicado. Esa es la estructura. Bueno, pero la básica. A ver, yo como digo, la tiza es blanca, ¿sí? Puedo tener un giro poético y decir blanca es la tiza, ¿sí? Eso, pero en general yo digo la tiza es blanca, ¿ok? Y yo digo, por ejemplo, la computadora está sobre la mesa, ¿sí? Mesa, la computadora está, no digo, porque eso sería una construcción. Ellos sí, porque tienen una gramática diferente, ¿ok? Pero hay como un orden, ¿está bien? Claro. Entonces esos son los 4 aspectos del lenguaje.
Bien. Te quiero hacer una pregunta. Dale. ¿Cuál es la pregunta? Dice que la lengua enseña, el oyente dice la mesa es marrón, pero en la lengua de señas dice la mesa marrón nada más. Sacan conectores. Los artículos, los conectores. Sí, sacan los artículos, los nexos, conectores. No tienen conjugación verbal, por ejemplo. Marca, pasado, presente. Es un lenguaje, lo que se llamaría un lenguaje condensado. Hay un pequeño error. Lo que pasa es que la lengua de señas tiene señas para eso, para el A, para el con, hay algunas que siguen con, pero lo que se utiliza es el movimiento y el espacio. Sí. Pero en realidad es ágrafa, entonces por eso mismo no lo tiene. Porque te lo pueden deletrear, pero no tiene sentido. La construcción de las oraciones se hace directamente en el espacio con los movimientos, entonces no tienen esos conectores. Porque te mandan otro tiempo. Claro, yo entiendo que sería como un lenguaje condensado, en parte, digamos, donde más simplificado. A ver, cuando uno escribe, por ejemplo, tiene que recurrir a la sintaxis, uno tiene la idea de a ver, qué sé yo, ¿qué es lo que querés poner? Bueno, a ver, yo lo que quiero poner que es un comportamiento, supóngase, a ver, simple. Entonces la cabeza te dice eso es simple. Entonces, bueno, pero tenés que escribirlo eso. Entonces, a ver, desarrollar esa idea inicial que uno tiene que recurrir a la sintaxis y el concepto es mismo. Lo que pasa es que escribió 5 renglones para decir que es simple. En realidad, la ¿Sí? lengua de señas tiene una sintaxis, no quiere decir que no tenga Que no artículos, tenga. porque no hay señas. Claro. La gramática es igual que cualquier Claro. otro idioma. En el inglés hay cosas que no Tal hay, cual. lo mismo pasa en la lengua de señas. No es que no estén, sino que tiene otra sintaxis. No, porque cuando ellos quieren preguntar algo, tienen coherencia, tienen una lógica de la escritura lógica cuando preguntan. Sí, lo que pasa es que nosotros, o por lo menos yo, necesito que el intérprete me haga el camino, digamos, O sea, el puente entre claro, los dos, donde me transcodifica lo que ellos están diciendo y me lo pasa, digamos, a la sintaxis que habitualmente nos manejamos lo que escuchamos. Él está haciendo un doble trabajo. ¿Sí? ¿Se entendió? Él me está como armando la sintaxis que yo necesito para entender lo que ellos dicen en lengua de señas. Por eso hay un trabajo doble de interpretación cuando ellos preguntan. Por eso no es traducción. Es traducción e interpretación, son las dos cosas. ¿Vamos bien? Qué suerte. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. ¿Hasta qué hora tenemos? Bueno. ¿Quieren hacer un recreo ahora? El pedido de diccionario se completó. ¿Está bien? Bueno, ganó una fórmula en la cual yo soy el vicedecano. Quería compartirlo con ustedes. Viene un periodo de mucho trabajo, continuar muchas cosas que se han hecho. Bueno, y ¿No vas a estar en la cátedra? estoy en la cátedra. No lo sé, algo voy a tener que dejar, pero por este año estoy. ¿Sí? Así que eso, compartirlo con ustedes, es mucho trabajo que tenemos que hacer. Y en particular, digamos, con relación al sistema semipresencial, bueno, también ahí tendremos que hacer cosas y nos va a resultar interesante tener, digamos, la opinión de los usuarios, digamos, ¿no? Cuáles son las cosas que están bien, cuáles son las cosas que hay que mejorar. Bueno, así que seguramente los vamos a convocar, ¿ok? Así que bueno, con relación al agua, que me decía, parece que hubo un problema en la mañana temprano, con el exceso de demanda, pero ya está resuelto, ¿sí?
así que pueden usar los varios. Bueno, seguimos un rato más, ¿sí? Bueno. Vamos a ver lo que son las bases neurobiológicas, ¿sí? Las bases neurobiológicas del lenguaje. Decimos esto, que las bases neurobiológicas del lenguaje se articulan o se corresponden con el funcionamiento sincrónico. Sincrónico quiere decir al mismo tiempo, ¿sí? De componentes centrales y de componentes periféricos, ¿sí? Que están distribuidos dentro del encéfalo y fuera de él. Bueno, los componentes centrales del lenguaje, ¿sí? Se ubican o se localizan fundamentalmente en la corteza cerebral asociativa y cumplen funciones simbólicas, ¿sí? Organizar el lenguaje, el pensamiento, cumplen funciones simbólicas, ¿sí? Y los componentes auxiliares del lenguaje incluyen a los órganos fonatorios, ¿sí? El sistema visual y el sistema auditivo, ¿sí? y se encuentran fuera del encéfalo. Entonces los centrales están ubicados en la corteza asociativa, cumplen funciones simbólicas, ¿sí? Bueno, pero además hay otro sistema, ¿sí? Digamos, hay otros componentes que son los periféricos, ¿sí? El sistema auditivo y el visual son los dos sistemas, digamos, por los de entra y sale la producción del lenguaje. ¿Está? ¿Se entiende? Y los órganos fonatorios también, digamos, son la manera de expresar el lenguaje. Que les quede claro, entonces, componentes centrales y componentes periféricos. Los centrales, funciones simbólicas, corteza asociativa, los periféricos, digamos, están fuera del encéfalo y están conformados por el sistema visual, que entra información lingüística, y el sistema auditivo, donde también entra información lingüística, ¿sí? Y el sistema fonoarticulatorio, que es el que permite expresar el lenguaje, ¿sí? Bien. Es como una obviedad, digamos, ¿no? Pero para poder procesar información lingüística, lo que tenemos que tener es desarrollado el sistema lingüístico o el lenguaje. ¿Ok? Bien, entonces, tengamos en cuenta esto. En general, diríamos, todos los humanos, en tanto y en cuanto pertenecemos a una comunidad en la que se habla, ¿sí? Desarrollamos el lenguaje oral, todos hablamos, ¿está bien? Ahora, cuando hablamos del lenguaje escrito, ¿sí? Bueno, uno cómo hace para aprender el lenguaje escrito, la lectoescritura. Sí, pero ¿dónde? Generalmente uno aprende a leer y escribir en este momento, diríamos, en la escuela. Lo que quiero decir que la escritura es una función superior que, diríamos, para poder aprenderla se necesitan espacios organizados, instituciones educativas que lleven adelante esta tarea. Esa es la función de la escuela. Uno no aprende a leer y escribir en la plaza hablando con los amigos y jugando a la pelota. ¿Se entiende? O sea, el lenguaje escrito hace falta aprenderlo, digamos, en instituciones,
educativas que impartan específicamente esta enseñanza. ¿Queda claro? Hablar, aprendemos solo de escuchar hablar, pero escribir no. Hace falta, digamos, una instrucción, diríamos, sistematizada a través de lo que son las instituciones escolares. Bien. Bueno. Vamos a ver cuáles son los componentes centrales del lenguaje, o los corticales, ¿sí? Les voy a nombrar, digamos, algunas de las estructuras, después las vamos a ver en un esquema que intervienen en lo que es el lenguaje, ¿no? Bueno. A ver, supongamos que alguien quiere decirle algo a otra persona, digamos, ¿no? O sea, cuando el circuito de la comunicación se inicia, diríamos, cuando un sujeto tiene una intención, ¿sí? Comunicativa, ¿sí? O decirle algo al otro, puede ser una idea, un deseo. Entonces, bien, la intención comunicativa, el hecho de querer comenzar a hablar, a decir algo, ¿sí? Está vinculado o se origina en el área prefrontal, que sería la parte anterior del lóbulo frontal, la parte de adelante del lóbulo frontal. Ahí se localiza la intención comunicativa, ¿sí? Bien. Este deseo de poder decir algo, ¿ok? A otro. Bien. Ahora, digamos, tenemos otra estructura también de localización frontal, ¿sí? Que se llama área de Broca. ¿La escucharon hablar? Bueno. Se llama área de Broca porque Broca fue el neurólogo, un neurólogo francés que la descubrió. Era como los colonizadores, le ponían el nombre de ellos, colonizaban el cerebro. Entonces se llama área de Broca. Lo que Broca encontró, creo que fue en el año 1856 más o menos, un paciente que tenía una lesión justamente en una circunvolución frontal, que llamó área de Broca, y lo que le pasaba era que no podía producir lenguaje, no podía hablar articuladamente, ¿sí? Entonces, el área de Broca es un área muy importante para el lenguaje, ¿sí? Que generalmente está localizada en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Generalmente está localizada en el hemisferio izquierdo, que lo que hace es la programación motora del habla, ¿sí? Y la programación motora de la escritura, ¿sí? Sería como preparar, digamos, el menú de lo que se va a decir. ¿Me van siguiendo? Bien, digamos, el área motora, digamos, se va, ¿cómo se arma el área motora? Bueno, hay un capítulo que tiene que ver con lo que sería la ontogenia del lenguaje, pero es, digamos, la ontogenia del lenguaje se refiere al modo, espera un poquitito. Perdón, se me chispoteó la cabeza. Estaba hablando de la ontogenia del lenguaje. ¿Cómo se forma el área de Broca? El área de Broca, digamos, entonces, es un área que va a intervenir en lo que sería la programación motora, ¿sí? De lo que se va a decir y la programación motora de lo que se va a escribir, ¿sí? A ver, entonces, y el área de Broca se arma, digamos, o se va, digamos, como constituyendo a partir de la experiencia lingüística, ¿sí? Es decir,
la próxima clase en todo caso les voy a dar como algunas características o referencias de cómo evoluciona el lenguaje en el niño, ¿sí? Pero básicamente pensemos que al principio de la vida lo que tenemos son recursos comunicativos, fundamentalmente afectivos. ¿Qué hace el bebé? El bebé, diríamos, llora, respira, hace ruidos feos, ¿no es cierto? Sonidos guturales, ¿no es cierto? Cosas así. Esos son insumos para armar el área de Broca. Más o menos a los 3, 4, 5, 6 meses, cuando están contentos, los bebés hacen o ta, 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 ¿sí? Bien. Eso es... No se rían, yo me resulto cómico, pero es el modo en que el área de Broca se está preparando para después poder expresar la, ma, ¿ok? A partir de la experiencia lingüística. Bueno, entonces el área de Broca sirve para esto. Claro, la lesión en el área de Broca lo que produce son las afasias. ¿Se acuerdan al principio de la clase? O sea, que es la pérdida total o parcial de la capacidad expresiva del lenguaje, de producir lenguaje, ¿sí? Pero bueno, lo que yo quiero que sepan ustedes es que el área motora, el área de Broca sirve, interviene en lo que es la producción del lenguaje, ¿sí? Bien. Bueno, al lado del área de Broca hay un área que se llama el área motora primaria, ¿sí? Que interviene en el inicio de los movimientos buco-foro-articulatorio para la producción del lenguaje y los movimientos manuales para la escritura. Vuelvo a decir, al lado del área de Broca hay un área que se llama área motora primaria, ¿sí? El área motora primaria es la que concretamente da la orden y la traslada, digamos, a los movimientos, a los órganos, digamos, de salida, para que se puedan pronunciar directamente las palabras. Le voy a poner un ejemplo. Vieron que uno, por ejemplo, arma un texto, ¿sí? en el Word, y le pone archivo, imprimir, ¿sí? Bueno. Y vieron que hay como un delay entre el archivo imprimir y una hojita que pasa, y concretamente cuando la impresora larga la impresión en la hoja. ¿Está? Bien, entonces, cuando uno le pone, estoy haciendo una metáfora para que se entienda, ¿no? Archivo imprimir, diríamos, es la programación que está haciendo Broca sobre lo que hay que decir, ¿sí? Pero después viene un delay donde directamente se traslada la impresora a la orden y sale la impresión. Diríamos, área de Broca prepara lo que hay que decir, ¿sí? Área motora primaria ejecuta la orden para poner en marcha los órganos fonoarticulatorios para decir o para hablar. ¿Se entiende? Entonces, esto es el momento archivo, imprimir, esto es el delay y cuando sale directamente en la impresora, la cosa escrita, ¿sí? Según tenga una impresora uno más o menos rápida, digamos, hay más o menos tiempo ya te escucho, en lo que sería la producción de la palabra, digamos. A ver, no es lo mismo como habla Pinti, que habla ¿no es cierto?, donde es súper rápido, y otras personas, digamos, que parece que tuvieran como una especie de constipación verbal, ¿no? Que tardan mucho tiempo en producir. Sí. Bueno. En el caso de fuera de lo que es un ACV, por ejemplo, por estrés, a veces uno, cuando hay personas que les pasa que quieren decir y no pueden hablar, porque es el estrés. O sea, bueno, pero lo que pasa es que eso no sería una fascia. Ah, eso. Sí, eso no sería una fascia. Es temporal nada más eso. No entiendo bien qué es lo que me está diciendo. No, o sea, son dos preguntas en realidad. Si la fascia es la lesión en un área o es... Si es una fascia expresiva, es una lesión en el área de Broca. ¿Está? Entonces hay una imposibilidad parcial o total para poder hablar. ¿Sí? Digamos, la persona
habla, digamos, pero no se le entiende lo que dice. ¿Okay? Es diferente, digamos, una persona que ha tenido un shock emocional, que es pura emoción, puro llanto, y no puede poner palabra a lo que le pasa, porque es un desborde, digamos, de afecto. Eso es otra cosa, pero no es una fácil, parece, Yo nada más, lo otro que me fue en realidad una pregunta que me quedó pendiente de afasia, de cuando las personas están estresadas y temporalmente no pueden producir la palabra, o sea, quieren hablar, pero es temporal. Bueno, pero eso te estoy diciendo. En ese caso no es afasia, es otra cosa. Yo te diría que hay un monto de afecto que desborda, ¿sí? Llamarlo angustia, llamarlo estrés, como vos quieras. Es un monto de afecto, es un cuántum energético que desborda al sistema cognitivo y emocional, ¿sí? Entonces, la palabra no aparece, no sale, digamos, y la descarga es por otra vía, por una vía emocional, es el llanto, la respiración profunda, el suspiro, ¿no es cierto? Eso es el mutismo selectivo. Hay denominaciones, hay gente que por ahí lo denomina de esa forma. Cuando hay una dificultad no es desde el orden orgánico. Pero esa es la decisión de la persona, ¿no? Sí, no es una decisión que tuvo algún trauma o algo. Ahora, hay muchas cosas que se pueden parecer desde lo descriptivo, pero la afasia está siempre producida por una lesión en las áreas que intervienen en el lenguaje. No, es una lesión funcional, pero es real, es material, digamos. El área de Broca, si está lesionada el área de Broca, vas a tener una afasia motora. Quiere decir que la persona va a tener dificultad parcial o total para producir lenguaje. Va a querer hablar, pero nosotros no le vamos a entender lo que dice. ¿Por qué? Porque se desorganiza el programa motor para poder pronunciar palabras. Puede ser reversible con reeducación y rehabilitación neuropsicológica. ¿Sí? La persona tiene que volver, tiene como que reaprender a hablar, ¿sí? Pero necesita rehabilitación. La hipertensión puede, sí, producir, digamos, una lesión cerebral y dar como efecto una afasia. Sí, la hipertensión, lo que se llama un ataque hipertensivo puede producir una lesión. Sí, y si toma el área izquierda, que generalmente es donde está ubicada el área de Broca, va a dar una afasia. ¿Sí? Y además va a dar, digamos, una hemiplegia derecha. O sea, va a tener la persona, según sea, dificultades en el movimiento, el motor en el lado derecho del cuerpo. En la mano, en la pierna, en el brazo. Sí. ¿Qué me quieres preguntar? No, yo tengo el caso, mi hermana tiene problemas, ha tenido problemas neurológicos congénitos, y es verdad lo que vos decís, aparecen episodios posteriores o acompañados a cuadros compulsivos, por ejemplo, y se producen estas partes. Después, por ejemplo, ella bajo neurología y recupera estas habilidades, digamos, motoras del lenguaje y de la escritura, vuelve a tener otro episodio, vuelve a tener... Bien, tiene que hacer rehabilitación con audiológica, ¿sí? para recuperar. ¿Sí? Y lo que sí, por ejemplo, le cuesta es los conectores. La cuestión semántica, que vos mencionaste antes, de los semánticos y donde más cuesta. Ella puede nombrar adjetivos, sustantivos y verbos como separados, pero cuando tiene que construir semánticamente una idea, le cuesta mucho. Y cuesta también el hecho de la temporalidad. Ir para atrás en el tiempo y construir un lenguaje le cuesta mucho más que hablar del presente, por ejemplo. Bien. Muy interesante la descripción que hace porque aporta a la comprensión. Igual, digamos, como que tengamos en cuenta que esto que estamos hablando ahora son dominios especializados, digamos, ¿no? Por ejemplo, de fonoaudiólogos que se dedican a afasia o a lenguaje, ¿no? A audición, hay otros que hacen audición, ¿sí? Es un campo muy específico dentro de la gente que trabaja en fonoaudiología, por ejemplo, ¿no? No todos los fonoaudiólogos trabajan esto. Bien. Después tenemos el
Wernicke, que fue un neurólogo alemán, y le puso el nombre de él, muy narcisistas eran, ¿no? El área de Wernicke, de localización temporal, ¿sí?, que está vinculada a la otra función del lenguaje, que es la comprensión, ¿sí?, del lenguaje oral y del lenguaje escrito, ¿sí? A ver, cuando yo hablo y le digo a ustedes, yo hablo y ustedes me escuchan, ¿sí? Entonces, yo hablo e interviene mi área de boca para producir lenguaje. Cuando ustedes me escuchan y comprenden lo que yo digo, interviene el área de Wernicke, ¿sí? Pero fíjense qué interesante. También es verdad que cuando uno habla, interviene el área de Broca para la producción de su propio lenguaje, pero el área de Wernicke está escuchando lo que uno dice y tiene la posibilidad de corregir cuando hay un error. ¿Está? Está bien en el minibox. Ah, ¿me voy para allá? Sí. Está terminando el tema 2. Se me borró el parcial. No tenía que decirlo, ni me cuidé. Bueno. A ver, el área de Wernicke entonces interviene en la comprensión del lenguaje, pero cuando uno habla, digamos, se escucha a sí mismo y tiene la posibilidad de corregirse cuando escucha que dijo algo mal. ¿Ok? Bien. Y entre las dos áreas hay como un puentecito que se llama fascicular 4. Fascicular 4. El fascicular 4 lo que hace es conectar el área de Wernicke y de Broca para crear un feedback, ¿sí?, entre la articulación y la comprensión. ¿Sí? Área fascicular 4. Bueno, y con esto que ya está, me parece que no les voy a dar más porque van a morir. Sí. La disfasia, espera un poquito. No puedo revisar archivos. O sea, modificar archivos y esas cosas. Todo lo rápido. Todo lo rápido. Hacer mail, el archivo. Aparte no puedo. Para poder y dentro de lo que se puede necesitar tengo dos programas para lo dejamos para la clase que viene cuando veamos trastornos del lenguaje. ¿Sí? Vamos. Tienen que venir porque va a estar muy interesante la clase, así que más vale que vengan. Sí. Y en el... En Winfrey. Claro. Y yo no sé, en realidad con audiólogos... A ver, ¿qué pasa? Con audiólogos hay pocos acá, ¿eh? Hay muy pocos con audiólogos. Creo que en la provincia de Neuquén, en el sistema oficial, hay 13. Nada más. Eso fue lo que me dijeron. Después hay otros que trabajan en privado. Hay un centro en Neuquén, hay uno que durmió, en la calle Alderete, está para sacar una foto. Ahí despertó.
Bueno, en la calle Almirante hay un centro de lenguaje. ¿Se llama así? Sí. Pero te podría averiguar, digamos, en todo caso, te podría averiguar con alguna fonobiología. Yo tengo una hija que estudia fonobiología. Sí, porque como a mí me gusta tanto el lenguaje, le transmití el deseo. Entonces me hice estudiar lo que yo quería. Eso se llama proyección. No, y creo que si se entiende. Los humanos están armados a partir de los deseos de los otros, ¿o no? Sí. Pero una muy buena proyección. Bueno, a ver, vamos a dejar de hablar de mí. El circuito de la palabra. El circuito de la palabra... No, lo doy yo, ya. Ya tampoco lo doy bien, mi señora termina. Doy el circuito de la palabra y terminamos, ¿sí? Los dejo sin dar corteza cerebral. Lo vemos la otra vez. El circuito de la palabra supone la existencia de dos interlocutores. ¿Ya? Bien. Bueno. El punto de partida del circuito está en el cerebro de alguno de los dos interlocutores. Ya sabemos que es en el área prefrontal, donde aparece la intención comunicativa. ¿Sí? Todavía bloca no. En el área prefrontal donde aparece la intención comunicativa. Entonces, la idea sería así, ¿no? Yo me encuentro, fíjense acá, un señor con una señora, ¿sí? Bueno. ¿Cuál de los dos habla primero? No lo sabemos. El que tiene que ahorita arriba es Martín. ¿O no? Sí, cuando se nos la viñeta que va el que ahorita arriba es el que primero va a hablar. Lo lógico es que arriba. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué le podría decir el señor a la señora? Hola, ¿qué tal? No imaginen ninguna otra cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Está bien? Bueno, la intención comunicativa es saludar a alguien que conozco, ¿no es cierto? Bien. Eso, bueno, entonces un hecho de conciencia es asociado a representaciones de signos lingüísticos y se crea una fase de se crea, digamos, una estructura de frases y oraciones, ¿sí? Entonces, después, el área de Broca programa lo que se quiere decir, ¿sí? Dirigiendo a través, digamos, del área motora primaria la musculatura del aparato fonoarticulatorio y pone en marcha los órganos de fonación. ¿Ok? Bien, entonces habla. Luego, ¿qué pasa? El centro de Wernicke, o el área de Wernicke, ¿sí? Sirve para distinguir el habla propia del habla ajena. O sea que las dos personas están funcionando en el mismo momento. Y claro, para poder comunicar y hablar, funcionan las dos áreas del Wernicke en forma simultánea. La mía, porque me escucho y me corrijo, la tuya, porque cuando me escuchás me estás comprendiendo. Cuando vos me devolvés ese saludo, bien, muy bien, yo entonces estoy usando mi propia área de Wernicke, ¿sí? ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, el centro de Wernicke distingue el habla propia del habla de otras personas. Y el circuito vuelve a recomenzar. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasa con los actos fallidos cuando la intención? El acto fallido. El acto, bueno, pero lo que pasa es que ahí tenemos que hacer como una especie de vuelco así, frenar y arrancar de nuevo, porque eso es la teoría, digamos, ¿no? Porque cuando hablamos de actos fallidos estamos hablando de un fenómeno del lenguaje que se explica en el contexto o en el marco de la teoría psicoanalítica. ¿Está bien? El acto fallido, digamos, sería para el psicoanálisis, para la teoría psicoanalítica, es una producción del inconsciente. ¿Ok? Bien. En el marco que nosotros estamos trabajando, no estamos trabajando con el concepto, digamos,
con la base de la teoría psicoanalítica. No hablamos de acto fallido, ¿sí? Entonces, el acto fallido vos lo podés explicar desde el psicoanálisis, ¿sí? Si te vas fuera del psicoanálisis, podría ser, en este marco, a ver, ¿cómo te puedo decir? Lo que se llaman paralexias, pero es otro marco teórico. A ver, supongamos que en lugar de decir teléfono, yo digo, en lugar de decir teléfono, yo digo radio. ¿Sí? Es parecido, pero no igual. ¿Está bien? Porque lo que tienen en común, digamos, es que están vinculadas a la comunicación, ¿sí? Las paralexias, en este caso sería una paralexia lingüística, que es la sustitución de una palabra por otra palabra parecida, pero que están dentro del mismo campo semántico. ¿Cuál sería el campo semántico? Que son aparatos vinculados a la comunicación. ¿Sí? Esta explicación que yo te di ahora es una explicación neuropsicológica, ¿sí? Centrada en el lenguaje. Y no es la misma explicación que te va a decir el psicoanálisis, que te lo va a interpretar por ahí como un acto fallido. Si usted dijo radio, ¿por qué dijo radio en lugar de, ¿cuál era la otra palabra? Teléfono. ¿Sí? Bueno, entonces no, porque en realidad, qué sé yo, empiezo a pensar, qué sé yo, no sé a dónde llego, ¿no? A mi abuelo paterno, que no sé qué, pasó por la radio. Es otro marco teórico. ¿Sí? Entonces, los conceptos, tengan en cuenta para acá y para cualquier clase, para cualquier disciplina que se mueva, siempre, digamos, hay que explicarlos o comprenderlos en el contexto de un marco teórico. Si uno se sale de ese marco teórico, está hablando de otra cosa. Entonces, nosotros en este contexto no podemos hablar de acto fallido porque es otro marco teórico. Yo te explicaría eso como una paralexia semántica. Pero bueno, eso otro problema. El lenguaje sí sirve para aclarar, pero también sirve para confundir. ¿Sí? Por ejemplo, si uno escucha a los políticos a dar explicaciones, digamos, ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, a ver. Finalmente, ¿qué vamos a decir? En el circuito de la palabra vamos a distinguir un contenido físico, que son las ondas sonoras, a partir del cual es posible transmitir, ¿sí? Operar el lenguaje, ¿sí? Un contenido fisiológico, que es la función de fonación y audición, ¿sí? Y un contenido psíquico que corresponde a los conceptos o a las imágenes verbales que se codifican y decodifican en el cerebro. O sea, tenemos un contenido psíquico, que son los conceptos y las imágenes que se codifican y se decodifican en el cerebro, un contenido físico, que son las ondas sonoras, y un contenido fisiológico que está vinculado a la fonación y a la audición. ¿Estamos? Bien. ¿Quieren que siga o que deje acá? ¿Terminamos acá? Bueno, entonces, a ver. Próxima clase, corteza cerebral, sistemas funcionales complejos y trastornos neuropsicológicos del aprendizaje. ¿Estamos? Bien. Mañana nos encontramos en el horario habitual para hacer el parcial. ¿Está bien? Van a hacer, les quiero aclarar algo. Vamos a pedir que nos arreglen un poco el aula, que eso ya está previsto, porque nosotros necesitamos pasar para entregarle las hojas a cada uno de ustedes. Así que les pedimos colaboración en eso, porque si están así todos amontonados es imposible que podamos llegar. ¿Está bien? Sí. Las características del proceso ya se las dije. ¿Está bien? ¿Cuándo entregan las notas? Pero no ven ustedes, siempre van más allá de...
Le vamos a poner una fecha de entrega de notas que se va a comunicar a través del sistema de correo del semipresencial y una fecha de recuperatorio y la próxima vez que vienen acá. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, nos vemos mañana, descansa.